Bueno, bendiciones para todos. Son muchas las cosas que están ocurriendo en el mundo. Las noticias se renuevan cada semana, cada tercer día, cada día. Y todas estas cosas son necesarias, a ver, más bien lo digo de esta otra manera, es necesario que nosotros aprendamos a entender las circunstancias y las noticias que están ocurriendo a nuestro alrededor porque eso es lo que nos permite saber en qué camino vamos, cuál es la dirección que tenemos. Probablemente el viernes, si el Señor no cambia la agenda, porque es de Él únicamente, no es lo que yo proponga, sino lo que Él dice, analicemos un poco la situación actual a la luz de algunas noticias. Pero hoy es necesario que miremos la posición de la Iglesia ante las cosas que están ocurriendo. Son muchos los que están afuera en el mundo sufriendo la pandemia o sufriendo las manifestaciones que están ocurriendo. Empezaron en Estados Unidos, ya están en Europa, probablemente lleguen aquí, no sabemos cuándo, empiece otra vez otra oleada de violencia. Y este tipo de noticias desconcierta a la gente se desorienta, no sabe por qué hay tantas novedades hoy. Pero yo les digo que el creyente que está al tanto o empapado de la palabra tiene una idea clara de todas las circunstancias que están ocurriendo en el mundo. Como les dije, hoy no vamos a tocar ese tema, sino algo específico con respecto a una profecía que en este momento se está cumpliendo con respecto a la iglesia. Muchos en las congregaciones cristianas, aunque se congregan, no entienden por qué es tan importante reunirse no solamente una vez por semana, sino más. No entienden por qué es tan importante leer la palabra y no entienden tampoco por qué es necesario y vital buscar la presencia viva del Señor. Entonces, ¿qué vemos? Vemos a creyentes que simpatizan con la palabra, la aceptan, pero no la pueden vivir y su vida espiritual es muy opaca, es muy triste, es muy pobre. Es una vida más de teoría que de realidad. Esto es parte del crecimiento cristiano, pero también del cumplimiento de la profecía que vamos a estudiar hoy. Es necesario también que sepamos como creyentes por qué debemos andar en la doctrina correcta. No se trata solamente de que hagamos un estudio y digamos cuál es la doctrina correcta y cuál es la doctrina falsa. ¿Para qué nos sirve eso? Tenemos que saber que cuando caminamos en la doctrina correcta podemos mirar con la luz de la palabra las circunstancias que ocurren y saber por dónde vamos. Entonces, en resumidas cuentas, la escritura siempre es nuestra guía, pero no de cualquier manera. Empecemos mirando Apocalipsis 22, 18 al 19. Apocalipsis 22, 18. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En resumen, estos dos versículos de Apocalipsis 22 colocan una tremenda responsabilidad sobre el predicador, en el sentido de que cuando va a predicar algo tiene que ser ni más ni menos que lo que dice la Escritura. Aunque aquí pareciera referirse solamente a la profecía de este libro que es Apocalipsis, en realidad se refiere a todo el libro que es la Escritura. Apocalipsis nos ordena tener una visión muy particular sobre cómo se expone la palabra. Cualquier cosa que se predique
tiene que estar basado, cimentado en la Escritura. Y el predicador no puede añadir más de lo que está allí escrito, en el sentido de que añada sus opiniones o su forma de pensar o su forma de entenderla. Tiene que tomar la palabra y interpretarla correctamente. Y para eso es que tiene que tomar entonces varios versículos de la Escritura para no irse a equivocar. Miren que lo mismo dice Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Los dos versículos de Apocalipsis 22 y Deuteronomio 4 son un complemento, están en el mismo sentido. Eso quiere decir que cuando yo vengo aquí delante de ustedes, tengo que haber preparado de tal manera que lo que les esté ofreciendo es solamente la verdad que está en la Escritura, que es una implicación de lo que habíamos visto en estos últimos días con respecto a la doctrina correcta. Por eso empezamos diciendo que es muy importante, es necesario que cada uno de nosotros sepa en qué doctrina está, en qué congregación está y cómo está tomando la Escritura. La palabra en Josué 1:9, como exhortación para iniciar el tema de hoy, es un mandato para todos los creyentes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bien, vamos a ver dos modelos de la iglesia de los últimos tiempos. Resulta que una de estas dos iglesias no le apetece mucho oír toda la verdad, sino solamente partes de la Escritura. Ya hablábamos con respecto a la doctrina correcta que hay partes de la palabra que son fuertes y otra parte de la palabra del Señor es conciliadora, consoladora y fortalece. Pero el verdadero oyente, y aquí nos estamos refiriendo a ustedes y a nosotros aquí, tenemos que tomar una actitud esforzada y valiente. El cristiano de hoy en día tiene que ser un cristiano abnegado, entregado a las cosas de Dios. El cristiano que está en una tónica de comodidad. Es un cristiano que no está siguiendo los lineamientos de la palabra. Este mandato, mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente, es para todos nosotros. La vida cristiana es una vida para esforzados y para valientes, no es una vida para cómodos ni para cobardes. La vida cristiana no es fácil, la verdadera vida cristiana no es fácil. La verdadera vida cristiana va a presentarnos confrontación de muchas maneras y con muchas circunstancias y muchas personas. Va a haber personas que vienen a discutirnos, a alegarnos, a burlarse y hasta perseguirnos. El tema de hoy pretende que nos coloquemos en una de las dos iglesias que vamos a leer a continuación. Primero que todo debemos tener claro lo que significa la palabra iglesia. Ya ustedes, muchos la han oído y saben que iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir congregación o asamblea. O sea, donde estén dos o más reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, allí hay asamblea, hay congregación, hay iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia es la unión espiritual de creyentes que tienen el mismo propósito. Ustedes tendrían que tener el mismo propósito que tenemos aquí nosotros, para que pudiéramos caminar en la comunión y en identidad del Espíritu.
Y por otro lado también tenemos que tomar una conciencia clara de cuál es la importancia de la iglesia para el Señor. Es lo que vamos a mirar con Efesios 5, 25 al 27. Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como, oigan bien, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice aquí la palabra que el Señor Jesucristo tiene un amor muy particular y muy personal e íntimo para con su iglesia. La congregación de dos o más en el nombre del Señor hace que el Señor mire a esa congregación con amor, como si fuera Él el esposo. Pero no solo eso, sino que dice aquí que también se entregó a sí mismo por ella. Al subir a la cruz, el Señor Jesucristo estaba muriendo por su esposa. Hablamos mucho de la figura de la iglesia como esposa del Cordero, porque es una de las formas más interesantes y al mismo tiempo importantes como el Señor nos quiere dar a entender cuánto amor y cuánta importancia tenemos en su corazón para Él. Si el Señor mira a la iglesia con tanta dedicación, con tanta entrega, la pregunta va sobre nosotros como creyentes. Entonces, ¿qué actitud tenemos que tener nosotros hacia el que nos llama esposa? ¿Cómo debemos nosotros corresponder a ese afecto, a ese amor tan profundo que Cristo le tiene a su iglesia? Ahora, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las veces la iglesia no cae en cuenta también de cómo es que debiera acercarse al Señor. Pero el propósito de nuestras reuniones es descubrir las profundidades de la palabra de Dios y entender que esto va mucho más allá de un simple momento en el cual ustedes y nosotros, o ustedes en sus iglesias, como quiera que sea, se reúnen a hablar de la palabra o de cualquier otra cosa. Voy a repetirme algo que digo con frecuencia. Se nos quedó mucho la forma de reunirnos que teníamos como católicos o en nuestra religión anterior, y eso lo traemos en forma desapegada e indiferente y hasta irrespetuosa a la congregación con el Señor Jesucristo, hasta que caemos en cuenta que el Señor nos ama con un amor infinitamente profundo. Ahora dice, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. La iglesia está para ser santificada, no para, como digo, oír sermones, sino que el oír la palabra es lo que debe santificar a la iglesia. Cada vez que se oye la palabra se toma una determinación, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra que tú oyes no es para que entre a unas neuronas y se quede por ahí guardada en la memoria, sino esa palabra tiene un propósito de parte de Dios. Baja directamente del cielo a través de la Escritura para que toque tu corazón, te haga entender el infinito amor que Dios tiene por ti y de ahí pase a tu espíritu para que en tu espíritu te abras a la acción del Espíritu Santo. Y entonces tu ser, tu pensamiento, tus formas de opinar y todas estas cosas se modifiquen cada día más conforme a lo que el Señor quiere de la iglesia como esposa. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo. El Señor va a venir en un momento por la iglesia y la va a tomar y se la va a presentar a sí mismo. Una iglesia gloriosa, no una iglesia perezosa, ni indiferente, ni con pecado, ni terca, ni una iglesia que no entienda. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es lo que va a hacer el Señor Jesucristo en el momento del arrebatamiento. Pero como Él no nos quiere ni cómodos ni perezosos, entonces está pidiendo que nosotros colaboremos en esa obra de santificación, la que está haciendo el Espíritu Santo ahora,
a través del despertamiento de nuestra conciencia. Entonces le decimos, amén Señor, tú ya vienes por nosotros, tú vienes por una iglesia santa, entonces nosotros Señor aceptamos voluntariamente el trabajo de santificación del Espíritu Santo y nosotros también nos comprometemos a trabajar por esa santificación. Trabajamos entonces tomando nuestras decisiones con respecto a sacar del tiempo que pudiéramos estar usando para dormir, para mirar televisión, para no hacer nada o para ver cosas que no tienen ninguna trascendencia eterna. De ahí sacamos el tiempo para meternos con Dios. Pero no solo eso, sino que no solo hacemos acto de cuerpo presente, sino que en el momento que empieza la congregación, hacemos una decisión voluntaria, pero esforzada y valiente, en la cual decimos, mi actitud, Señor, hacia ti va a ser de gratitud, de alabanza, de adoración, de reverencia, de entendimiento de tu palabra, de esa que me estás dando en este preciso momento. La que me diste arriba hace 10 minutos y la que me estás dando en este momento y la que me vas a dar a continuación. Esto cambia radicalmente la forma de congregarse, porque una congregación puede parecerse mucho a una escuelita de niños indisciplinados donde el profesor trata de mantener la disciplina y guiarlos para que aprendan a deletrear y después a leer. Y muchas veces ocurre que entonces solamente de un grupo de 20, 4 o 5 son los juiciosos y el resto son mediocres y otros 4 o 5 son los desjuiciados. La congregación del Señor tiene que ser diferente en ese sentido, tiene que ser de una entrega tan completa y voluntaria de todos que el grupo está completamente integrado en el lineamiento que el maestro de la palabra, el Señor, nos quiere dar. Con ese entendimiento es que vamos a mirar cuáles son las dos iglesias del tiempo final. Quiero hacer otra pequeña explicación. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y el capítulo 3, hay 7 cartas a 7 iglesias que en su época correspondieron a sitios físicos, reales y geográficos. Eran 7 iglesias que rodeaban en forma de círculo en la península de Turquía. Estas fueron iglesias reales. Pero no se le dio solamente como una carta a una iglesia que estaba portándose bien, mal o regular en aquella época, sino que la carta ha servido para exhortar a todas las iglesias de todo el mundo durante todas las épocas, porque todas las iglesias han pasado por las diferentes etapas que están allí descritas con respecto a cada una de las 7 iglesias. La única excepción podría decirse que es la de las últimas 2. La iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea tienen una particularidad especial y es que las 2 iglesias empiezan a darse simultáneamente en los tiempos del fin. Quiero decir, la iglesia de Filadelfia existió hace 2000 años, pero revivió espiritualmente a través del avivamiento espiritual después de la reforma de Lutero, cuando las iglesias se dieron cuenta que habían estado siguiendo una religión muerta, la del catolicismo, y empezaron a retomar otra vez el estudio de la escritura. Hubo un avivamiento y entonces empezó a caer sobre esas iglesias el espíritu de la iglesia de Filadelfia, que es la 6ª. La iglesia de Filadelfia ha llegado hasta ahora, hasta los tiempos finales. Corresponde a iglesias más bien pequeñas, más bien iglesias poco reconocidas, conforme vamos a ver en la palabra, pero iglesias con una particularidad especial, que son iglesias que son agradables al Señor. Por otro lado, la iglesia de la Odisea, históricamente, correspondió a una de las provincias en Turquía, en Asia Menor, hace 2000 años, y volvió a renacer en su espíritu cuando vino el avivamiento del que ya les hablé alguna vez, de la calle Azusa
que empezó hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. O sea, ya tiene más de un siglo ese avivamiento. Donde empezaron a darse cuenta que no habían tomado en consideración suficiente al Espíritu Santo, su poder transformador, santificador y dador de dones. Y entonces durante 300 años, desde Lutero hasta casi el siglo XX, las iglesias eran sin manifestaciones milagrosas. Cuando empieza esta manifestación milagrosa, se inicia la iglesia de la Odisea, pero muy pronto degenera en una forma que ya vimos en falsa doctrina, de los que dijimos que era el neopentecostalismo y los pseudocarismáticos. Esas dos iglesias, podríamos decir, desde el siglo XX están caminando una junto a la otra. La iglesia verdadera con la iglesia que no le gusta mucho al Señor. Vamos a mirar qué dice la palabra. Estas iglesias al mismo tiempo son radiografías de cada uno de nosotros como creyentes. Apocalipsis 3, versículos 7 hasta el 22. Tomen por favor su palabra y miren allí para saber si yo les estoy hablando conforme a la Escritura. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí vamos a ir explicando versículo por versículo. Esta carta está dirigida a una iglesia con un nombre que tiene un significado muy profundo. Filadelfia es el nombre basado en dos raíces griegas. Philum, amor, y adelphos, hermano. Quiere decir literalmente amor al hermano, o sea, la iglesia del amor fraternal. La iglesia donde el amor es la principal característica. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? El amor es la principal característica. Y el amor ustedes saben cómo es. Es paciente, es benigno, es sufrido, todo lo pasa por alto cuando hay una ofensa, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Es la iglesia donde hay tolerancia de los unos con los otros. ¿Me explico? Eso es muy distinto a la iglesia donde unos se critican a otros. No, es que el hermano, no, es que fulano, no, es que el pastor. Esta iglesia es la manifestación del amor de Jesucristo. Y entonces el propio Jesucristo dice lo siguiente, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, oigan esto, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto de que tiene la llave de David tiene un significado muy profundo que quiero llevarles a ustedes, por favor, ojalá ninguno se me extravíe, se me pierda en estas cosas que son para adultos. Estas son palabras mayores, esto es para maduros. La llave de David aparece la primera vez en la Biblia en Isaías 22:22, en una profecía donde el propio Señor está hablando a través de Isaías a un rey, y aquí está hablando de cómo le va a dar la llave de David a su siervo, que es ni más ni menos que el Mesías. En Isaías 22:22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Ok, si ustedes recuerdan y han sido juiciosos en el estudio de Apocalipsis, donde estuvimos hace como un año, o lo han leído ustedes por su cuenta, recordarán que el Señor dice que Él es el dueño de las iglesias. Él es el que se pasea en medio de los candelabros. Amén. Eso quiere decir que la iglesia es del Señor, no es del pastor X, ni Y, ni Z, ni es de la congregación A, B o C. Es del Señor Jesucristo y por eso Él es el que tiene la llave. Significa que tú estás parado frente ni más ni menos que al dueño de la iglesia.
no lo ves, pero ahí está. El Señor está mirando tu corazón para ver tú cómo lo estás mirando a Él. Y Él es el que tiene la llave con la cual abre cualquier cosa que tú tengas cerrado, pero que también cierra cualquier cosa que tú tengas abierto. Por eso el ministerio del Señor Jesucristo es abrir las puertas de las cárceles, quitar las cadenas y sanar a los enfermos. Entonces una iglesia verdadera del Señor es una iglesia santificada porque se deja sanar por el médico de todo espíritu, que es el propio Señor, tiene la llave, pero va más allá. Si captaste la primera parte, quiere decir que la verdadera iglesia del Señor es una iglesia con sanidad espiritual, que tú te acercas allí y la palabra te va sanando, la palabra te va quitando mañas, neurosis, costumbres encadenadoras, te va quitando cadenas que tú traías del pasado, te va quitando heridas de relaciones turbulentas, si te estás acercando a la verdadera iglesia del Señor. De ahí es que muchos creen que el único propósito de la iglesia es la sanación, pero se van es por la sanación física, cuando no se dan cuenta que la principal sanidad que se necesita es la espiritual. Ok, esa es la primera parte de la llave de David. Recuerda que aquí en la iglesia de Filadelfia existe el que tiene la llave de David. Pero hay otra cosa que es todavía más crítica, que está en Hechos 13:22. Dice allí la palabra: después de haber quitado a este, les levantó por rey a David, la llave de David, ¿recuerdan? De quien dio también testimonio diciendo: he hallado, ¿quién dice eso? Ni más ni menos que el propio Dios, el Padre. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, ¿qué es la llave de David, hermanos? Podríamos decir que son tres cosas. La iglesia de Filadelfia tiene tres cosas que son vitales. Primero, tiene al que tiene la llave de David, al dueño de todas las cosas. Segundo, tiene al que fue dueño por un momento de la llave, que fue David. Y ustedes recuerdan que David tenía una característica principalísima, y es que fue el autor de una gran parte de los salmos. Quiere decir que David tenía un corazón alabador, un corazón de salmista, un corazón que alaba a Dios. Quiere decir que si tú estás en la verdadera iglesia del Señor, tu corazón se va transformando hacia la alabanza verdadera. Vas sintiendo en tu corazón el gozo de decirle a Dios en la mañana: Señor, bendigo tu nombre, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres santo, porque tú eres magnífico conmigo, Señor, porque tú eres generoso, porque tú me traes el pan todos los días, porque tú me sanas, Señor, porque tú me levantas, porque tú me llevas de victoria en victoria. Yo te alabo, Señor. Esa es la iglesia de Filadelfia, mis hermanos. Esa es la verdadera iglesia del Señor para estos últimos tiempos. Es una iglesia que le da gloria a Dios. Pero no solo alabanza, sino que el propio Señor definió aquí quién era David. Primero, un varón conforme al corazón de Dios. Y el Señor está buscando en este tiempo varones con corazón conforme al de Dios. Y eso incluye a las mujeres, conforme al corazón de Dios. Es lo que está buscando el Señor. Él está entrando a todas partes. Yo diría, yo lo veo así, entrando a las congregaciones cuando están reunidas, y entra, mira y dice: aquí no hay ni un solo varón conforme a mi corazón. Entra otra y dice: aquí hay 3, pero 20 no lo son. Entra otra y dice: bueno, aquí por lo menos hay la mitad de varones conforme a mi corazón, varones y mujeres. La pregunta del millón sería: ¿será que el Señor encuentra alguna congregación donde encuentre el 100% de varones conforme al corazón de Dios? ¿Cómo está tu corazón? Conforme al corazón de Dios, ¿qué es? Pues que quiere lo que Dios quiere, que ama lo que Dios ama,
que aborrece lo que Dios aborrece, pero sobre todo, ahí después de la coma dice que quien hará todo lo que yo quiero. La principal característica del corazón conforme al corazón de Dios es la obediencia. Obediencia irrestricta. David, ustedes me van a decir, pero es que David no obedeció siempre, de acuerdo, no obedeció siempre, pero cuando desobedeció, rápidamente regresó. Bueno, entonces ya tenemos más o menos definida esta iglesia, por lo menos su esencia, pero aquí empieza a definir cómo es que esta iglesia procede. Versículo 8 de Apocalipsis 3 dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, recuerdan que eso lo habíamos leído en Isaías 22, la cual nadie puede cerrar. O sea, si el Señor está con esa iglesia prevalecerá contra el Hades, contra cualquier demonio que esté azotando a cualquiera de sus creyentes, contra cualquier limitación que esté molestando el alma de los que se congregan allí. Señor, mi fe está vacilante, no tengo suficiente fe en este momento. Oh, Señor, siento que estoy un poco apartado de ti. Ayúdame, Señor. Quiere decir que si hay un congregante de esa iglesia que le pide con sinceridad, el Señor llega con su puerta abierta y la abre inmediatamente y se acabó el problema. Quiere decir que esta congregación tiene toda la fe del mundo, porque sabe quién es su dueño y Señor. La puerta nadie la puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, es una iglesia no tan notoria por su poder precisamente, no la reconocen porque echa demonios a diestra y siniestra, porque hace milagros, porque predica una palabra que evangeliza y convierte a 5,000 personas al tiempo. No, es una iglesia que tiene poca fuerza, pero su esencia es pura. Porque aunque tienes poca fuerza, fíjense en ese porque, aunque eres una iglesia pequeña y débil, has guardado mi palabra. ¿Guardado qué? La palabra. Y no has negado mi nombre. ¿No has negado qué? ¿Qué es negar el nombre del Señor? No es decir, yo no creo en Cristo. Negar el nombre de Cristo es también, hermanos, cuando nos da miedo hablar de Dios. Eso es negar el nombre del Señor. Negar el nombre del Señor es cuando tenemos una situación por la que podemos orar y preferimos más bien buscar soluciones humanas. Pero esto tiene que ver con esto, miren, la puerta abierta. Vamos a ver, ¿quién dijo que él era la puerta? Yo soy la puerta, dijo Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta es la que nos hace salvos. Pero aquí no está hablando solamente de la salvación de un instante, aquel día cuando te convertiste en cristiano. Está hablando de la salvación de todos momentos difíciles, de todas las situaciones y circunstancias duras. Entrará. ¿A dónde entra? El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A través de la puerta entramos en la vida eterna con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Te lo voy a decir de otra manera. Cuando tú eres un verdadero cristiano, no lo eres por momenticos. Eres un cristiano a carta cabal, de principio a fin, porque ha entrado y dice, y hallará pastos. Y ahí nos recuerda el Salmo 23, donde somos llevados a pastos verdes y agua fresca. Y el Señor es el que nos pastorea continuamente. Amén. Sin que falte un solo instante. Si están comprendiendo bien, y sé que sí lo están haciendo, lo que el Señor nos está planteando aquí es que la iglesia de Filadelfia tiene una relación muy estrecha, muy cercana y muy constante con el dueño de la iglesia. Esta no es una relación por momentos.
Esta es una relación donde el corazón está completamente entregado, tanto del Salvador, como ya nos lo mostró, que ama a su esposa, pero también de la esposa que ama al esposo. Una esposa fiel y comprometida. Me salto el versículo 9 para pasar al 10, que es el que más nos interesa en este momento. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, guardar. ¿Sabes de qué habla aquí guardar? No es de la cabeza, no es de la memoria. Habla aquí de un tesoro. Quiere decir que tú estás tan atento a lo que el Señor te está diciendo, tan atento, lo valoras tanto como si estuvieras recibiendo oro, plata y piedras preciosas, que inmediatamente lo coges con toda tu atención centrada allí y lo colocas en el sitio más preciado de tu ser, allí donde se convierte en tu tesoro. Amén. Espero que todos me estén entendiendo, sino que todos comprendan la tremenda importancia de valorar este tiempo que estamos delante del Señor y el resto, que también se replanteen cuánto de nuestro corazón realmente le estamos entregando a Dios, si es solamente una partecita o si le estamos entregando todo. Has guardado la palabra de mi paciencia, has guardado toda la palabra, no solo lo que a ti te gusta, y con paciencia, la palabra que produce paciencia. ¿Cómo así? Es que esta es una frase un poco complicada de entender. No, hermanos, no es complicada. Significa que cuando tú comprendes la palabra, tienes paciencia para soportar la vida, porque entiendes la vida. Porque la palabra te explica las circunstancias. Sabes por qué hay tantas manifestaciones en este momento. Sabes por qué hay una pandemia. Sabes por qué hay terremotos en diferentes lugares. Sabes por qué hay tantas catástrofes. Sabes por qué hay tanta sensación de amenaza en el mundo. Porque tú tienes la palabra fresca en tu corazón y el Espíritu Santo te la recuerda y te enseña. ¿Y cuál es la actitud necesaria que tú tengas ante eso? ¿Has guardado la palabra de mi paciencia? Yo también te guardaré. Es una recompensa simplemente. Como tú guardas la palabra mía y la guardas con paciencia y tienes paciencia por la palabra, entonces yo te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, la hora de la prueba que está por venir en cualquier momento, para probar a los que moran sobre la tierra. Los que moran sobre la tierra no son los que tienen vida en el cielo. Los que moran sobre la tierra son los que tienen sus intereses en la tierra. Tienen sus amores, sus deleites, sus pasatiempos, su dinero, sus posesiones, todas las cosas, y están aferradas a ellas, aunque se congreguen. Sí, van a la iglesia, pero aman el dinero. Van a la iglesia, pero aman los deleites. Van a la iglesia y se les olvida la palabra porque estuvieron muy ocupados en otras cosas. Pero aquí dice otra, muy diferente. A los que han guardado la palabra de mi paciencia, yo los guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Hay una iglesia que va a ser preservada. Esta es la iglesia espiritual, no estoy diciendo que es una iglesia física. Estoy hablando que de cada congregación, a la derecha o a la izquierda, que tiene congregantes de este corazón de Filadelfia, a ellos los va a preservar el Señor de la hora de la prueba que está por venir. Es una promesa de Dios para los hijos fieles, para la esposa fiel, obvio. ¿Ustedes creen que un marido que regresa de viaje y descubre que su mujer le ha sido infiel, la va a premiar además de todo? Yo creo que no. Pero en cambio, el esposo que descubre que su esposa ha estado esperándolo pacientemente, abnegadamente, comprometidamente, que no ha volteado a mirar a nada ni a nadie, porque sus ojos están puestos en su amado, porque ella sabe que va a venir en cualquier momento. Ese esposo llega y se regocija en ver el corazón de su esposa, el corazón de Filadelfia. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes
para que ninguno tome tu corona. Te habla aquí de que esto es una batalla. Retener es coger, aferrarse, no soltar, porque va a haber muchas situaciones que te quieren distraer. Hay muchas cosas que te quieren distraer. Quieren llevarte por otro lado. Quieren que tu corazón no esté concentrado en el tesoro que es la vida eterna. Entonces te dice, retén lo que tienes. Te dice, tienes que hacer el ejercicio de esforzarte y ser valiente para mantenerte en la palabra. Para que ninguno tome tu corona. Versículo 12, al que venciere. Esto nos habla de batalla, no nos habla de nada fácil, de una tarea deleitosa, tranquila, entre plumas. Esto es una batalla. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Miren, todas estas cosas son profundos simbolismos. Escribir el nombre de Dios en el creyente implica transmitirle toda la naturaleza de Dios. El nombre de la ciudad significa que éste va a ser habitante de la nueva Jerusalén que vimos el domingo, la que desciende del cielo. En resumen, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ver rápidamente qué es lo que esta iglesia tiene. En ese resumen, primero, es una iglesia que ha aprendido a alabar bíblicamente. Oigan, aquí yo no estoy hablando de una iglesia que se reúne, entonces tiene un grupo de alabanza o pone un CD o canta a capela y levanta las manos. Sí, también, pero estoy hablando primordialmente de tu corazón que aprendió a darle la gloria a Dios en todo. ¿Estás enfermo? Glorifica a Dios. ¿Estás sano? Glorifica a Dios. ¿Tienes para comer? Glorifica a Dios. ¿Tienes hambre? Glorifica a Dios. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de mi Dios, dijo Job. Tienes que disponer tu corazón, dejarte enseñar para que el Espíritu Santo coloque ese espíritu de alabanza en ti. Entonces, una iglesia que alaba, una iglesia que obedece. La obediencia es la cualidad de la madurez. Ustedes han visto los desobedientes que son los niños chiquitos y los desobedientes que son los adolescentes. Pero el adulto maduro y estable debe ser un individuo obediente a las leyes civiles, obediente a las autoridades y por ende obediente a Dios. Un adulto, un adolescente o un niño rebelde a Dios, llámese como se llame, es inmaduro. Niño inmaduro, adolescente inmaduro y adulto inmaduro. Porque no ha aprendido a obedecer. El que desobedece es Lucifer. Los que obedecen son los ángeles. Es el propio Señor Jesucristo. Son los verdaderos hijos de Dios. Esto es una iglesia que ha aprendido a meterse con Cristo y dentro de Cristo, conforme a lo que nos decía arriba. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa es la puerta. Y nos enseña que tenemos que entrar por él a la presencia de Dios. Esta no es una iglesia de rezanderos, tampoco es una iglesia que solamente lee Biblia, tampoco es una iglesia que solamente tiene un buen grupo de alabanza. Esta es una iglesia que tiene su corazón completamente rendido y entregado a Dios, llena de varones conforme al corazón de Dios. Es una iglesia que guarda la palabra como un tesoro, no como un mandato que obliga. Este creyente maduro ya dice, si es tu palabra, Señor, por algo la dices tú. Entonces yo voy a obedecer porque sé que si no la obedezco me voy a meter en muchos problemas, muchos dolores y muchas heridas. Por eso mi obediencia de aquí en adelante es entendida. La obediencia entendida es la de aquel que ha comprendido que las leyes y mandatos y ordenanzas no son para molestarlo, sino para evitarle tropiezos. Es una iglesia que ha aprendido a confesar a Jesucristo en toda circunstancia.
Cuando te llega el atacante, el burlador, el ateo, tú confiesas a Jesucristo, pero también confiesas a Jesucristo cuando te machucas el dedo con un martillo, en vez de decir una grosería. Dices, Señor Jesús. Confiesas a Jesucristo cuando estás enfermo y dices, Señor, tú vas a hacer algo conmigo. Aún si muriera, Señor. Es una iglesia que ha aprendido a mantenerse en fidelidad y paciencia. Si se demora más de lo que corresponde, espera. Si no ve nada, espera. Si no entiende nada, espera. Y es una iglesia que ha aprendido a retener lo que ha aprendido. Si tú te das cuenta, cada cierto tiempo tenemos que retomar ciertos pasajes que ya habíamos estudiado y volverlos a mirar, porque el ser humano es muy dado a olvidar. Y como es así, si en las empresas del mundo, si en las profesiones hay que estar tomando cursos de actualización continuamente, ¿quiénes somos nosotros para decir que ya no las sabemos todas? Y por último, es una iglesia que ha aprendido a vencer. Primero que todo, a vencerse a sí mismo, a vencer su comodidad, su egoísmo, su pereza. Es una iglesia que ha aprendido a vencer a Satanás con el poder de Cristo. Es una iglesia que ha aprendido a vencer las inconformidades. Y es una iglesia sobre todo que está preparada para vencer incluso la persecución. Mis hermanos, hay noticias que están dando vueltas sobre que en cualquier momento empiezan nuevas restricciones sobre las iglesias, sobre cómo se ha de predicar, qué no se debe decir, todo eso. Y eso va a implicar que algunos pastores vayan a ser llevados ante el juicio y de pronto a la cárcel. La pregunta es si los congregantes de esa iglesia están dispuestos a ir a la cárcel por el nombre del Señor Jesucristo. Eso te dará una medida de en qué iglesia andas tú. Si podrías soportar la persecución, la cárcel o el martirio, entonces estás en la iglesia correcta. Quería ver la iglesia de la Odisea, pero no nos alcanza el tiempo, dejamos ahí. Vamos entonces a orar para acabar de ministrar al corazón y al espíritu. Amén. Bueno, bendito Señor, te damos gracias porque nos estás mostrando aquí adentro tantas cosas, Padre. Tú conoces nuestras obras, tú sabes lo que hay dentro de nuestro corazón, tú sabes hasta qué punto te anhelamos, hasta qué punto queremos estar contigo. Por favor, Señor, tu palabra dice aquí en Filadelfia que aunque tenemos poca fuerza, Amén. hemos guardado tu palabra y no hemos Amén. negado tu santo nombre. Te pedimos que nos ayudes a vivir el día a día, a tener de tu espíritu, a llenarnos de ti. Y si tú ves que hay cosas que nos han apartado de ti hoy, en esta hora te queremos pedir perdón. Te pedimos que nos ayudes. Te decimos, Padre, queremos que tú escudriñes nuestro corazón y mires si en nosotros hay camino de maldad, hay mentira, murmuración, queja, pereza, lo que sea, hoy te lo entregamos a ti. No queremos tener nada escondido delante de tu presencia y perdónanos Señor, porque nosotros queremos irnos contigo. Queremos que siempre tú tengas esa puerta abierta y que nos des esa llave de David que nos da la garantía de que tú nos has abierto una puerta que es el arrebatamiento y que nada ni nadie nos puede quitar esta promesa maravillosa de podernos ir contigo. Hoy te damos las gracias. Te pedimos en estos días que vamos a estar meditando en tu palabra, que cuando lleguemos a ver lo que es la iglesia de la Odisea, no nos vayamos a identificar con ninguna de ellas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén. porque tus promesas son maravillosas, Señor, porque aquí tú lo dices, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Queremos estar contigo, queremos ser esas columnas, queremos estar en tu templo y nunca más, Señor, salir de allí de tu presencia. Y sí queremos que escribas, Señor, sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, esa que va a descender del cielo, Señor.
ese nombre nuevo, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestro espíritu, abre nuestro corazón para recibir tu palabra. Te damos gracias, te pedimos por los que estamos aquí escuchando y te pedimos también por los que no pudieron en esta hora, Señor. Queremos pedir por la salud de los que están enfermos, de los que se sienten enfermos, de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, si tienen temor, si están angustiados, si no hay trabajo, si hay necesidad económica. Señor, en el nombre de Jesucristo te pedimos que hoy pongas bendición, que pongas paz y esa certeza de que hasta el día de hoy tú no nos has abandonado y no lo vas a hacer. Nunca, Señor, que tú siempre estarás con nosotros. Ponemos delante de tu presencia a Marta Patricia, Señor, y queremos que todos pidamos por David, está en el hospital, no sabemos qué tiene, te pedimos que seas tú tomando control de la vida de David, de su familia, de Marta, dale fortaleza y a todos los que están pasando por necesidad, por todo lo que está pasando en el mundo. No permitas que esas manifestaciones tan horribles que están en Estados Unidos y ya en toda Europa lleguen a Colombia. Señor, ya las tuvimos, Señor, a finales de año. Por favor, no permitas más destrozos, más mortandad, más maldad de Satanás. Nos levantamos como cuerpo de Cristo a orar todos unánimes juntos, Señor, para pedirte para que eches tú atrás a Satanás, para que lo neutralices, todo espíritu de pelea, de sediciones, de robo, de desmantelar almacenes, negocios, de destruir a las personas, de tenernos más encerrados, Señor. En el nombre de Jesucristo, saca toda mentira a la luz y defiéndenos. Somos tu esposa, somos la iglesia y te decimos, Abba, papito, ven, Señor, sácanos de aquí pronto. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias, Padre eterno. Amén y amén. Gracias, Señor.